Déjeme saludar, ya que estamos hablando de estos temas, déjeme saludar al abogado Gabriel Méndez López, abogado comunitario, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, porque hay un movimiento por la defensa de la libre determinación de los pueblos indígenas de México y han enviado una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador referente a las elecciones. Hay la intención de no permitir la instalación de casillas en algunas comunidades y exigen respeto. Le agradezco mucho, Gabriel, por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado? Gracias, buenas noches. En efecto, pues soy Gabriel Méndez, originario del pueblo indígena de Ochuc, Chiapas, y pues gracias, sí, en efecto, pues nosotros hemos impulsado un movimiento, una nueva forma de defender la libre determinación de los pueblos indígenas en México, y pues a vísperas de que estamos en el proceso electoral, y justamente es lo que veo que estás tratando en este contexto de tu programa, y te agradezco, ¿no? Pues sin censura, que nos da este espacio de comentar referente a la carta que hemos enviado al presidente de México, pues porque nosotros los pueblos evidentemente estamos viviendo un suicidio, un genocidio político, que están acabando ideológicamente a los pueblos indígenas de 500 años para acá, de lucha, de reivindicación, ¿no? Hoy, en el proceso anterior, nosotros, juntamente con la Red Nacional Indígena en México, de varios activistas, de varios defensores de derechos humanos, nosotros solicitamos ante el Instituto Nacional Electoral que realmente se garanticen la representatividad indígena en los pueblos indígenas. Y hoy se siguen usurpando la identidad indígena, donde los mismos políticos, los mismos partidos, pues usurpan la identidad, se hacen pasar indígenas para quedarse con los espacios que le corresponde, y que a través de acuerdos que ha emitido el Instituto Nacional Electoral, que se denominan acciones afirmativas, y que dentro de estas acciones afirmativas son reglamentos que ha emitido el Instituto Electoral para que en efecto los pueblos indígenas puedan tener sus representantes en 21 distritos en este proceso electoral. Sin embargo, aquí en Chiapas son 5 distritos en este proceso electoral, pues 4 de ellas se han hecho pasar indígenas, y por eso que hoy nos vemos obligados de enviarle una carta al presidente de México, debido que sabemos que en el partido Morena, que es el fundador de este movimiento, y que en su momento se dijo que la esperanza de México emana en ese partido. Sin embargo, pues inicialmente, pues yo no me lo creía, pues tampoco no me lo creo ahorita, porque hay una demostración en efecto de que pues no se están respetando los pueblos. Oye, hoy, Gabriel, sí, hermano. Si no le crees a Morena, ¿a quién le crees? Mira, yo siempre he sido apartidista. Confié y sigo confiando hasta ahorita. Pero estoy seguro que tal vez Andrés ha hecho lo posible para cambiar al país, pero no un hombre puede cambiar al país, sino que somos todos los pueblos indígenas de México, los diferentes sectores que exista, que conforman el país. Entonces creo, desde nosotros los pueblos, debemos de reivindicar estos derechos. Por eso nosotros hemos impulsado el movimiento, la creación de la defensa de la libre determinación de los pueblos indígenas de México, y por lo tanto también nos referimos en esta carta de que en el siguiente proceso electoral pues se hagan las elecciones desde las asambleas, se hagan no de los partidos políticos. Y como lo hacías la referencia, y te quiero compartir de que en el pueblo de Ochuc, a través de estos agravios colectivos, y no un agravio referente directo a un ciudadano que se le ha agraviado sus derechos políticos electorales, pues hay un agravio colectivo que ha cometido los partidos, y no nada más Morena, sino que todos los partidos. Entonces, por eso se determinó en una asamblea que no se va a permitir la instalación de casillas hasta en tanto que esos partidos que respeten y cumplan con lo que ha emitido el Instituto Nacional Electoral, y que yo me refería referente a las acciones afirmativas, mi querido hermano. Gabriel, ¿cuántas casillas no se permitiría instalar? ¿En cuántos municipios? ¿En cuántas comunidades? ¿De qué estamos hablando?
Mira, estamos hablando básicamente en el distrito 21, en el distrito 11 federal, ¿no? Que corresponde al distrito que encabeza el municipio de Las Margaritas y el pueblo de Ochuc, que se rige bajo sus sistemas normativos internos propios, que es el primer municipio indígena que no hace elecciones partidistas, sino que mediante su Asamblea General. Pero nosotros somos respetuosos de la Constitución. Se ha hecho las elecciones mediante la elección de gobernador, de presidente de la República, de diputados y de senadores, y se ha permitido la instalación de las casillas. Sin embargo, en este proceso electoral de manera consecutiva, que los partidos no han respetado las acciones afirmativas, se ha decidido mediante la Asamblea General la no instalación de las casillas en el municipio de Ochuc. Si no mal recuerdo, son 62 casillas que no se van a permitir instalar. El pueblo de Ochuc lo conforma 131 comunidades y 25 barrios que corresponde la cabecera municipal. Son un poco aproximado más de 62 casillas de un listado nominal de más de 46,000 en la lista nominal, mi estimado hermano. Para cerrar, déjame preguntarte, Gabriel, ¿qué tanto se ha avanzado o qué tanto no se ha avanzado en esta cuarta transformación, en estos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el respeto a las comunidades indígenas? Yo veo que sí hay una representación, a lo mejor no óptima, pero una representación de los pueblos indígenas en el Congreso mexicano. Veo que es frecuente la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a esas comunidades de abajo, como tal vez no se hacía antes, pero al final es mi opinión. ¿Tú qué ves? Bueno, pues tal vez, mi estimado hermano, yo veo lo mismo que usted, porque, pues en efecto, yo he sido testigo, ¿no? He sido testigo. Hay muchas cosas que hacer, en efecto, es cierto que los otros gobiernos tal vez no han tomado en cuenta los pueblos indígenas, pero ¿por qué no los han tomado en cuenta? Si lo que se ha logrado en este país para los pueblos indígenas no los han dado los políticos por gracia o por meramente porque quieren, sino que es a través de lucha. Y si lo ha dicho el presidente Andrés Manuel de que, pues además él ha manifestado que él ha sido promotor en ese entonces el INI, él fue funcionario público del INI, entonces su compromiso fue en su momento de crear el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que hoy lo tenemos, ¿no? Falta mucho que hacer, mi querido hermano, porque en el tema político, hoy sí me refiero de que los partidos políticos son los que nos ha permitido. Con el presidente, pues, no le podemos decir que no está cumpliendo, sino que también, pero sí nos hacemos esa referencia de que primero los pueblos, de que primero los pobres, como lo decía. Por eso, para nosotros es importante mandarle esa carta al presidente y que también en el tema de este proceso electoral, pues de algún otro modo nosotros sabemos que incita en el movimiento, que incita en el partido de donde él creó, de donde él salió, ¿no? Por eso nosotros acudimos al presidente. Sabemos que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y entonces yo creo que los pueblos tenemos que seguir impulsando la defensa de los derechos colectivos, mi hermano. Pues yo te agradezco, Gabriel Méndez López, abogado, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, que nos acompañes aquí en Sin Censura para que también se escuche tu voz. Como siempre lo digo a los invitados, podemos no estar de acuerdo en todos los puntos, pero aquí todos cabemos en Sin Censura. Te mando un abrazo y estamos al pendiente de lo que responde el presidente a la carta. Gracias, mi hermano. Pues te mando un abrazo al igual y gracias a tu programa y a ti, mi hermano. Gracias, un abrazo. Gracias, buenas noches.